gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, seguimos con las reposiciones de verano y hoy toca otro clásico con Pablo, donde hablaba de unos hechos muy desconocidos que fueron los raids de bombarderos sobre Berlín. No los de la RAF, no los de la 8ª o 15ª área, ni siquiera, también desconocidos, los bombardeos franceses sobre Berlín en el 40, sino los bombardeos soviéticos sobre la capital del Reich en 1941. Es curioso ver a los DB3, los SIL-4, los DB7 en vez de los Wellington, los Lancaster o las fortalezas volantes, ¿verdad? Es evidente que no causaron los daños que pudieron hacer estadounidenses o incluso británicos, pero sí significaron un golpe propagandístico, ¿no?, en su entorno para contrarrestar los bombardeos alemanes sobre Moscú. Una historia curiosa, porque algunas misiones fueron épicas, eran caminos desconocidos y aviones que, ostras, empezaban a tener sus años. Y donde hay victorias, donde hay derrotas y donde a mitad de episodio Antonio Gómez se une al relato de Pablo González. Por cierto, ya que lo nombró, desde aquí agradecer a las organizaciones de periodistas todo su apoyo. Y esto lo grabamos hace 4 años. Entonces no sabíamos nada de que se está filmando una película rusa estrenada en 2022 titulada 1941 Ala sobre Berlín. No la he visto, solo he visto el tráiler y no puedo opinar. Pero supongo que, como yo, tendrás curiosidad de ver cómo trata el cine ruso el tema. Por otra parte, para los fans, recordad que tenéis ya el enlace para el sorteo mensual de julio. Si no sabes dónde mirar, mira en la comunidad. Y también quería anunciar que Slytherin Matrix Games se ha unido para añadir al sorteo, a partir de agosto, un videojuego mensual de la Segunda Guerra Mundial. Y ya más adelante anunciaremos los títulos. Y por supuesto abiertos a colaboraciones de editoriales de juegos o de libros para añadir productos al sorteo de los más fieles, de aquellos que nos ayudan a que Casus Belli siga adelante, con la periodicidad, la calidad y la independencia por la que nos conocéis todos. Y ya me he extendido mucho, espero que disfrutes durante la hora y media del relato, dale un like antes de que se te olvide y muy agradecidos por tus comentarios o por compartir este episodio. Adelante audio. Bueno, pues todos conocemos los bombardeos sobre Berlín, la campaña de los 1000 bombardeos, ese bombardeo en 1940 que hacen los británicos, bueno, que en realidad son 3, que en teoría Alemania responde bombardeando Londres, pero mucho más desconocidos son los bombardeos que hizo la Unión Soviética cuando todo el mundo creía que su aviación estaba destruida, las que hizo los bombarderos estratégicos soviéticos a la capital del Reich, a Berlín. Y bueno, para eso ¿a quién vamos a traer? Pues por supuesto hemos traído a nuestro amigo Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas. Oye, pues nos vas a contar un poquito qué hacían los bombarderos, bombardear evidentemente en Berlín, pero nos vas a explicar la historia porque queremos saber, ¿realmente tenían bombarderos que alcanzasen Berlín ya en agosto? Y realmente estaba destruida la aviación soviética. ¿Por dónde empezamos? ¿Por donde quieras? Pues bueno, yo creo que este es uno de los casos típicos. Hay un poco de tópico y te digo que incluso pasa mucho entre los historiadores soviéticos, rusos,
ucranianos, etcétera, que se centra mucho en los hechos ocurridos más allá a partir de 1943, ¿no? O quizás también se toma Stalingrado, vamos, que retoma donde obtuvieron las victorias. Y olvidan un poco ciertas páginas de la historia en la que de hechos que ocurrieron en 1941 y 1942, que realmente fueron parte también de esa guerra y fueron unas páginas destacadas, a veces para bien, a veces para mal, pero que también poco a poco fueron menguando, ¿no? la eficaz máquina alemana. Entonces, uno de estos pasajes, quizás que no es demasiado conocido, fueron los bombardeos que realizaron las fuerzas aéreas soviéticas sobre Berlín, bueno, y en menor medida sobre otras ciudades alemanas, en 1941, que fueron un hecho realmente dentro de toda digamos, la mala campaña que hicieron las Fuerzas Armadas soviéticas en ese año. Digo mala en resultados porque realmente sí que hicieron pagar, como suelo destacar mucho, un peaje importante a los alemanes, pero que fue un hecho mucho más realmente simbólico que efectivo. Y si en los últimos tiempos se ha hablado muchísimo, ¿no? Gracias a ciertas películas, del bombardeo que hicieron los norteamericanos sobre Tokio. De Dolittle, sí. Sí, pues esto, digamos, es la versión soviética de eso. Bueno, no es la versión Sí. soviética porque los soviéticos lo hicieron antes. Fueron antes, exactamente, sí, sí. Fueron antes. Y bueno, todo empezará pues, de una manera muy sencilla, ¿no? Todo empezará el 22 de junio de 1941. Que evidentemente pues existe la Operación Barbarroja. Entonces, ese día bueno, los aviones de reconocimiento alemanes ya sobrevolaban la URSS desde hacía bastante tiempo, pero ese día, ya en 1941, el 22, se hace el primer intento, no demasiado masivo, de bombardear la capital soviética. No, perdona, no, fue un mes más tarde, que me estoy liando. Fue un mes más tarde, cuando los alemanes ya estaban más cerca, los alemanes el 22 de julio bombardean por primera vez Moscú. Claro, ya alcanzan sus aviones, sí. Y pero claro, el primer ataque los soviéticos lo consiguieron rechazar, pero ya el 24 de julio los alemanes llegaron a lanzar hasta 300 toneladas sobre Moscú de bombas. Y eso, claro, propagandísticamente era increíble, ¿no? Para ellos, como hemos bombardeado ya Moscú, ya llegamos a Moscú. Aunque bueno, si lo comparamos como fue con Londres, tampoco es que significase mucho, pero bueno. Sí, realmente los efectos militares de este bombardeo alemán tampoco fueron demasiado destacables, pero sí fue un golpe duro, sobre todo a la moral soviética de que los alemanes ya están alcanzando nuestra capital ya, y enseguida se toman medidas para contestarle a los alemanes, ya que ellos habían bombardeado Moscú, el alto mando soviético, con una idea impulsada desde arriba y desde abajo, porque sí que es verdad que es una idea que nace tanto arriba en Stalin, que pregunta a sus militares si es factible realizarla, como nace en los propios militares en el frente de batalla, los cuales tienen capacidad real de bombardear Berlín. O sea, que no habían hecho o no habían propuesto a sus altos mandos hacia arriba, porque pues era 1941, quizás verano, todavía ha pasado un mes de guerra, ciertos comandantes pues quizás todavía no habían cambiado el chip, ¿no? Del modo civil al modo militar de destrucción total. Y recordemos que eso de bombardear ciudades en aquel entonces quizás no era lo más común, ¿no? Como lo sería hoy en día, ¿no? A pesar de que tuvimos los ejemplos de Guernica, Durango, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. Pero claro, en aquel entonces, pues eso de esos bombardeos, pues no era una idea tan aceptada o no tan extendida. Entonces, bueno, bombardean los alemanes Moscú, y Stalin le da al alto mando este encargo de a ver si pueden organizarlo, pero por otro lado la flota la Fuerza Aérea de la flota del Báltico
también le propone a sus mandantes bombardear Berlín porque ellos ven que lo pueden hacer. Ven que lo pueden hacer, hombre, por alcance, según qué bombarderos tenemos, sí. Sí, esto sobre los bombarderos podemos hablar ahora exactamente. Entonces, el Stalin le propone esto que este bombardero lo realice la aviación. Era exactamente así, no era esta de bombardeo estratégica, la aviación de bombardeo lejano, ¿no? que se llamaba en la época. Entonces, para ello movilizan que estaba basada en Kazán, era el 80 regimiento, si no me falla la memoria, era el 80, la 81 división de bombardeo, exactamente. Que estaba basada en Kazán, en la fábrica donde fabricaban sus principales monturas, o no sus principales monturas en cuanto a número, pero sí en cuanto a, digamos, a capacidades, que eran los TB7, que es, sí, los TB7, que el que no sepa, el TB7 es el bombardero pesado, Tierra Bombardier Offship, número 7, que a partir de 1942, y una vez muerto su diseñador en un accidente mientras probaban un P2, Petlakov, empezaron a llamarse P8. PE8. Porque, bueno, esto es, no sé si la gente sabe, pero los soviéticos utilizaban hasta 1940, utilizaban como norma una denominación de sus aviones por el tipo de avión que es. Sí, Un luego poco cambia similar. a la oficina Sí, de diseño, pero antes era así, si nos encontramos varios, sí. sí. Entonces, bueno, pues este avión, como muchos de estos de los aviones que digamos que se hicieron sobre esta época, ¿no? Sobre esta época de cambio, o entraron o estaban sirviendo durante esta época de cambio, pues bueno, el TB7 pasó a ser el B8, el P8. Los TB7, P8, el que no los conozca, bueno, lo puede mirar en internet, son unos bombarderos que podríamos calificar dentro de la categoría de fortalezas volantes, ¿no? La categoría reina, en la que vendría a ser el rey o la reina, el B-17, y el P-8, pues era un avión muy similar en cuanto a prestaciones. Tenía un armamento defensivo un poquito más deficiente, aunque más que nada porque no estaba tan bien cubierto alrededor. Pero sí que estaba bastante bien armado, porque bueno, depende de la versión, estaba armado con hasta 2 cañones de 20 milímetros en cola, y uno que se colocaba en la parte superior. Y bueno, y después tenía, depende de la versión, entre 5, 4, 6 ametralladoras del 762. Sí, Quizás, bueno, ahí es un. sí, 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 sí. La verdad que el armamento imponente. Sí que el problema era más el tipo de torretas, si estaban en torretas o no, el tipo de asistencia a la torreta, que claro, los americanos con las de 1270, creo que eran 11 o algo así, pero torretas asistidas hidráulicamente que están bastante bien. Y aquí al principio, por lo que recuerdo del P8, eran pues mucha ametralladora al hombro, o mucho cañón al hombro, ¿no? Con lo cual la estabilidad, pues no era, ni la precisión claro. era la misma, ¿no? Entonces, bueno. Y también los sectores en los que podían disparar eran menores. Sí, porque no sé, yo me parece que no tiene ninguna torreta ventral. Creo que tiene un puesto artillero dorsal inferior con una ametralladora, ¿no? Como era típico de los años 30, pero no tiene esa torreta como llevan los americanos, esa torreta que te cubre la panza. Pero bueno, era el equivalente al B-17, y la verdad que era un avión bastante resistente, bastante bueno, con sus buenas prestaciones, que no estamos Sí, hablando de algo inferior, de algo que les hubiese salido mal. No, era un muy buen sí, sí, bombardero. sí, sí. No, bueno, realmente tenía dos ametralladoras en los motores, digamos, en los motores interiores. Esos motores tenían una góndola en la que estaban el tren de aterrizaje, y en la parte de atrás sí que estaban una ametralladora en cada góndola de estas. No lo recordaba.
Sí, claro, lo que pasa es que aún así no acababan de cubrir de la misma manera tan efectiva como la bola esa del B-17, ¿no? Digo, la bola a la torreta, ¿no? Que todos nos acordamos. De todos modos, comparando con las estadísticas así un poco entre sobre todo el B-17, el P8 y bueno, la verdad es que análogo alemán no tenemos, pero bueno, de longitud eran muy similares. Sí que tenía bastante más ancho de ala el B-17, perdón, el P8, 39 metros por los 31 del B-17, que esa es quizás la más diferencia, y también podía llevar hasta 5 toneladas de bombas, que es algo más de lo que podía llevar el B-17. Que no está nada mal. La verdad que no, No está está muy nada bien. mal, sí, la velocidad y el radio de acción eran muy similares Muy realmente parecidos, entre sí. los dos aviones. La gran diferencia, claro, fueron los miles, que creo que fueron como unos sobre 12, 13 mil los B-17 fabricados. Mm. Me puedo equivocar, pero bueno, por ahí en miles anda, pero más de 10 seguro. Claro, el P8 se fabricó en 12. una cantidad de 80 y Claro. tantas unidades. 12.000 creo que eran los... Sí, mira, 12.731 los B-17. Bueno, en comparación era una animalada. Y eso lo juntas con las Claro. B-24 y luego con las B-29 y aquello pues Claro. era increíble, claro. Los P8, mira, los P8 entre todos, porque claro, yo también supongo que no habré contado en un primer momento los fabricados después de la guerra, bueno, pues se acaban de fabricar en 1945, fueron 97, ¿no? Con dos eran prototipos. Lo que pasa, claro, que muchos de ellos creo que sirvieron como transporte durante toda su vida. Bueno, pues este era el arma principal que Stalin tenía planeado utilizar para bombardear Berlín. Estos aviones en aquel momento habían fabricado sobre creo que no llegaban a 20 unidades en total, y estaban enrolados en el regimiento 412, que era parte de esta 81 brigada de bombardeo. Las otras monturas que tenían pensado utilizar fueron los R2, ¿no? Los R2. Quizás es un avión un poquito menos conocido porque su oficina de diseño, la de Ermolev, no tuvo tanta continuidad, y era una evolución de un avión de transporte diseñado antes de la guerra. Sí que fue un avión, para empezar, era más moderno, porque se proyectó al final de los años 30, mientras que el P8 se proyectó en la primera mitad de los años 30. El R2 se proyectó y entró en servicio en 1940. Entonces era un avión bastante rápido, con unas buenas características, ¿no? Bimotor, una ala bastante curiosa. Puede ser, perdona, por si lo buscamos. Estamos hablando del Yermolayev, ¿no? Sí, Ah, exacto. vale. Bien. R2. Sí. R2, sí. Que era también un bombardero bastante válido, con unas muy buenas características en aquel entonces. Tenía un peso máximo peso normal de unas 12 toneladas, peso máximo 13 toneladas, tripulación de 4 o 5 personas, 2 motores, y una velocidad máxima de 445 kilómetros por hora, con un radio de acción de unos 2.000 kilómetros. Sí, aproximadamente, pues muy parecido al P8 en cuanto a radio de acción, vamos. Sí, claro, con la carga que podía llevar era sobre unos 1.000 kilos, que bueno, en las versiones posteriores, cuando ya el avión se consiguió más, los motores se mejoraron, etcétera, pues podía llevar incluso el doble, el triple, y en algunos vuelos muy extraordinarios se dice que llegaron a colgarle hasta 5 toneladas. Sí, este es el máximo que tengo de este avión. Una curiosidad que a mí me encantaba este avión cuando lo veía es que tenía las alas de gaviota invertida y claro, yo no he visto un avión tan grande, o sea, de gaviota invertida hay, ¿no?
pero 21,5 metros de ala invertida, eso es mucho, ala de gaviota invertida es muchos metros, ¿no? Debía ser impresionante, vamos. Además, a mí siempre me llamó la atención porque tiene la cabina del piloto, la tienen, es un poco a lo, Ladeada, digamos, sí, es un poco a lo de caza. Sí. Digamos, no es una cabina que podríamos decir en el B-17, ¿no? Una escalonada, digamos, claro. Sí, sí. Entonces tiene una cabina así más de gota y está a un lado. Está, digamos, Sí, está al lado, sí, está un poquito así hacia un lado, que siempre que es llamativo, ¿no? Los diseños así que no son exactamente simétricos siempre tienen cierta gracia, ¿no? Dentro de un mundo mucho más simétrico normalmente, que suele ser el de la aviación por temas de aerodinámica, etcétera. Exactamente. Entonces le van a decir que les acompañan porque vemos que el ideal es este P8, bueno, el TB7 en principio, y dicen, hombre, este que también llega, pues lo vamos a meter, ¿no? Sí, exacto. Entonces ellos preparan el regimiento, los dos regimientos que es que forman parte de esta división, que es el regimiento 412 y 420, que bueno, 412 a partir de agosto pasó a ser el 432, por si alguien lo busca y no le cuadra cualquier cosa. Entonces ellos preparan sus mejores aviones, y digo mejores aviones que al ser bastante nuevos y sus motores al, digamos, tener una fiabilidad un poco discutible, y a recibir la orden realmente con muy poca antelación, pues ellos preparan los 12 TB7, los 12 mejores, y los 28 mejores ER2. Reciben la orden sobre el 8-9 de agosto de que se tienen que desplazar hacia el aeródromo de Pushkin, que está cerca de Leningrado, actual San Petersburgo. Desde Kazán vuelan a Pushkin para efectuar desde ahí el bombardeo. Claro, ahí se tienen que poner a distancia, y ahí estaban justitos, pero sí que podían. Bueno, ahí justitos, estaban, según la ruta que tenían planeada, estaban a unos 2.700 kilómetros de Berlín. Ostras, sobrepasaba un poco, ¿eh? Pero bueno, a Doolittle también te sobrepasaba. Sobrepasaba un poco, pero bueno, cargando, bueno, digamos, no con carga máxima y tal, pues ellos tenían entendido que lo podían hacer. Y eso ocurría, ellos se desplazaban ahí el 8, 9, 10. Sí, el 10 llegaron, el 10 de agosto llegaron ellos a Pushkin, pero, claro, ellos no fueron los primero Berlín. Porque igual que hemos dicho antes, los primeros soviéticos que bombardearon Berlín, ya que habíamos dicho antes que la idea había partido de arriba y de abajo, claro, había partido de Stalin, que preguntó por la posibilidad. Porque Stalin realmente daba órdenes, pero también preguntaba muchas veces, él era más de preguntar. Eso en muchas memorias, él era más de preguntar si algo se podía hacer, lo cual muchas veces significaba de que a ver si lo hacéis. Claro, era una orden encubierta, ¿no? Sí, bueno. Bueno, también si hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro, es una manera también que se creó, ¿no? Para intentar, dentro de esto, para, digamos, empezaron así, la gente lo cumplía, él preguntaba, y es un modus operandi bastante curioso que tenían ahí, ¿no? Porque la figura de Stalin también, la verdad es que hay mucha leyenda alrededor, y bueno, esta es quizás una, que él no era quizás tan despótico a la directa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino más civilino, más indirecta. Pero bueno, volviendo a los bombardeos. El 27 de julio, a finales de julio, ¿no? Como hemos dicho, 5 días después del bombardeo de Moscú, la flota del Báltico, se le dio el visto bueno al plan que ellos habían propuesto ya antes de bombardear Berlín. Porque la flota del Báltico
bombardeos, ya desde hace unos cuantos días expresó la posibilidad de que ellos se veían capaces de bombardear Berlín. Ellos estaban armados, exactamente, el primer regimiento de torpederos de la octava brigada de las fuerzas aéreas de la flota del Báltico. Ellos estaban armados con los bombarderos DB3, que son, vendría a ser del bombardeo lejano, ¿no? Dali Bombardirovщик, número 3, que a partir de cierto momento este bombardero se conoció como el bombardero Il-4, Ilyushin, sí, su diseñador número 4, que es un bombardero, pues, en cierta manera similar en algunas características al al R2, pero algo más pequeño. Y más antiguo, ¿no? Puede ser. Y más antiguo. Bueno, aunque las versiones, claro, estamos hablando de que es un avión que es de los años 30, el DB3, pero el DB3F, y como se empezó a llamarle luego el Il-4, pues fue un avión que recibió realmente bastantes modificaciones, bastantes mejoras. Digamos, sería el análogo soviético del U-88 o del Heinkel 111. Y por cierto, sobrepasaba al Heinkel 111 en la mayoría de las características, y también sobrepasaba en algunas o era similar al Junkers. El Ju-88, pues el Ju-88 era buen avión, ¿eh? O sea que del Il-4 lo tengo oído. Por si lo buscáis, que sepáis que el DB3, de acuerdo, y el Il-4, digamos que sí, que el Il-4 es una derivación del DB3, pero a partir de la serie F, como has dicho tú, pasa a ser como si fuese un avión diferente, ¿vale? Misma denominación, o sea, no es que se llama Il-4 directamente y es otro, ¿no? Que es una evolución, lo que pasa es que, bueno, el rediseño del DB3F que pasa a Il-4 es un avión, un rediseño que hacen con la misma base, pero totalmente diferente. Es decir, tampoco pueden aprovechar los mismos chasis, digamos, tienen que formar casi una cadena de producción nueva para eso. Aparte es que es un avión mucho más tecnológico, porque los soviéticos en su momento, a finales de los años 30, compraron una licencia de producción del DC-3, del omnipresente DC-3, del Douglas. Entonces, los soviéticos lo llamaron Li-2 y fabricaron una versión propia, que realmente sí que se diferencia un poquito en algunos detalles, pero a grandes rasgos. Si tú ves los dos aviones, es muy difícil, sin fijarte, digamos, sobre todo en el detalle de los motores, diferenciar los dos aviones. Alguno llevaba torreta, eso sí, llevaba alguna torreta. Bueno, no todas, eso lo pusieron luego. Sí. Entonces los soviéticos, parte de las tecnologías que obtuvieron con el DC-3 Li-2, las utilizaron para este Il-4. Claro, es que el DC-3 era un avión tecnológicamente que era avanzadísimo para la época, o sea que no me extraña, vamos. Claro, entonces creo que leí que utilizaron digamos, tecnologías para el fusilaje, también utilizaron algunas tecnologías para el ala, etcétera. O sea, por eso que el rediseño es profundo, que lo busque lo podrá ver las formas, pero aparte también el interior del avión es bastante diferente. Entonces, el Il-4 es un avión que quizás su punto más débil en aquel momento fuera la velocidad máxima, que era 430 kilómetros por hora. Los soviéticos mismos lo consideraban al principio de la guerra un avión algo lento. Bueno, si lo comparas con los alemanes, tal vez con el Ju-88 no, porque era otra cosa, pero con los alemanes tampoco iba corto, no estaba mal, pero bueno. De todos modos, es que esto es como a veces nos gusta hablar de esta, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si los soviéticos, su doctrina en aquel momento o su pensamiento era utilizar este avión desde un bombardeo bastante alto?
Es decir, los soviéticos tenían pensado utilizar una gran cantidad de aviones como el Il-4, escoltados, por ejemplo, por cazas como los MiG-3, a unas alturas de 7, 8 kilómetros. Y realmente, si la guerra se hubiera desarrollado en un hipotético 1943 o algo así, con los soviéticos totalmente equipados con las últimas versiones del Il-4 y unos diseños estos avanzados del MiG-3 o de la oficina MiG, los alemanes hubieran tenido sus problemas reales para luchar contra esos bombarderos y esos cazas a esas alturas. Porque los alemanes es una cosa que cuando se encontraron también con los bombardeos anglosajones y los cazas a esas alturas, tuvieron muchos problemas, porque ellos estaban más especializados en la lucha en el frente a menor altura. Sí, sí, desde luego. Además, yo lo hablo en la saga del 109 o del 190 y hablo sobre todo porque ellos no fabrican equipos de cosas que necesitan para presurización, las mascarillas, todo eso no lo hacían ellos, tuvieron que partir casi de cero, mientras que, por ejemplo, americanos o británicos estaban muy acostumbrados a eso. Entonces, cuando tuvieron que ponerle cabinas presurizadas, fue un problemón increíble para ellos, o que no se les escarchase y se le congelase la cabina, el parabrisas, pues también fue un problema porque no sabían cómo hacerlo, que tenemos muy mitificado a veces a los alemanes, ¿no? Como que hacían las máquinas maravillosas, pero habían algunas cosas tecnológicas, o los motores, por ejemplo, los turbocompresores de los motores, que no eran tan buenos como parecían. Sí, sí, y los soviéticos realmente, por sus experiencias, sobre todo en los años 30, con la aviación polar, esos vuelos también Sí. que hicieron muchos vuelos largos que batieron récords, pues ellos en esa época ya utilizaban bastante las máscaras de oxígeno, que por supuesto la tecnología soviética es tecnología soviética, eso no lo vamos a olvidar, pero sí lo utilizaban y también, bueno, sí jugaban mucho, cosa que tuvieron que hacer un parón, aunque la oficina MiG durante la guerra siguió trabajando en eso, en cazas de altura, ¿no? En aviones que operarán a mucha altura con por supuesto, la cabina presurizada, con turbocompresores para los motores que intentando que no perdiesen tantos caballos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en ese hipotético y sí, hubiera sido un escenario curioso para los alemanes si se hubiera producido los planes soviéticos. Y bueno, los planes soviéticos no se produjeron ni fueron de otra manera, pero bueno, este DB3, el DB3 o DB3F, que fue, digamos, después se empezó a llamar I-4, fueron los primeros aviones que bombardearon Berlín, pertenecientes a la flota del Báltico. Realmente, si estudiamos los documentos soviéticos, siempre vemos que todo lo que tiene que ver con la flota, no solo los marineros, pero por ejemplo la infantería de marina siempre se ha considerado una unidad de élite desde la época soviética y ahí demostraron la verdad muy buenas capacidades de combate, tanto en Sebastopol como en la zona de Leningrado. Luego, los aviadores de la marina también siempre se han considerado, bueno, aviador medio de la fuerza aérea de las flotas, siempre será considerado superior al de las fuerzas aéreas, ¿no? Al de las VVS normales, las Военно-воздушные силы, ¿no? En rusas, fuerzas aéreas. Entonces, los bombarderos eran de la flota, eran también gente muy experimentada, mucha, sobre todo, experiencia en navegación, pero navegación también sobre agua, que no puedes utilizar tan fácil la tierra para orientarte. También entre ellos había algunos ejemplos, pero aunque esos estaban, si no me falla la memoria más, en el regimiento de los TB7, había muchos aviadores polares que se orientaban muy bien por las estrellas, era otra época, ¿no? Sí. Pues el GPS ese día pues no funcionaba. Ostras. Entonces, eran gente muy preparada, bastante experiencia de vuelo, habían participado ya en guerras, ¿no? Habían luchado contra japoneses, contra chinos, habían participado algunos que tenían experiencia de la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, eran gente bastante capacitada y
Entonces ellos fueron los primeros que bombardearon Berlín. Para ellos volaron de Kronstadt, la base que tenemos en las cercanías, que está en una isla en las cercanías de Leningrado. Sí, que hablamos cuando los submarinos, sí. Sí, exacto. Ellos volaron desde ahí hacia una isla grande que es Saaremaa, si no me falla Saaremaa, sí. la geografía. Saaremaa. Que Sí, ellos volaron a esa isla, que es una que en aquel momento ¿todavía aguantaba esa isla? sí, porque todavía no había caído Tallinn. Entonces esto es una isla bastante grande que está digamos, al oeste de Estonia, y en aquel momento era el punto más occidental de la URSS no ocupado. Ah, ostras, no había contado nunca con que este par de islas todavía no estuviesen tomados, pero claro, todavía era pronto para eso, sí, sí. Sí, entonces ellos volaron a esta isla y desde esta isla fueron el 8, creo, si no me equivoco, fueron el 8 de agosto. Bueno, lo bombardearon el 8, pero salieron al atardecer del Sí, 7. te lo iba a decir porque yo tengo dos fechas, tengo el 7 y el 8, y entonces he supuesto que sería el bombardeo sería de noche. Sí, todos los bombardeos soviéticos de Berlín en el 41 fueron de noche, fueron todos nocturnos. Sí, sí. Entonces, salieron en total 15 bombarderos DB3. Yo creo que en algunos de ellos debía ser DB3F, pero no he podido precisar exactamente cuál era cuál, con lo cual lo vamos a dejar, que seguramente eran DB3, porque bueno, eran los aviones que más tenían disponibles y que seguro que tenían dominados, y fueron a través del mar, fueron hasta la costa del Báltico, orientándose con la ciudad de Szczecin, que hoy en día es una ciudad polaca. Bueno, en polaco es Szczecin, en alemán es Stettin. Entonces entraron por la costa, por esa zona, que es una zona que ahora mismo más o menos es donde está la actual frontera entre Polonia y Alemania. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que por supuesto estaban todas las luces encendidas. Sí. Ahí nadie les había avisado a los alemanes, los alemanes ni siquiera se lo imaginaban. En algunas memorias, pero claro, eso no sé si es cierto, porque los soviéticos quizás también, en algunas memorias dicen que incluso hubo focos desde tierra que tomaron esos aviones por aviones de la Luftwaffe que se habían extraviado en algún vuelo y les hicieron gestos para señalándoles, ¿no?, hacia dónde podían, digamos, hacia qué Un rutas. aeródromo o algo así. Sí. No es O tan sea que, bueno, descabellada sí. esa idea, que puede haber pasado. No es tan descabellada, pero bueno, de saber si es. Sí, O sea, realmente son memorias, y también he leído también algunos informes oficiales de esos bombardeos, y entonces lo menciona. No creo que también en la época soviética se fueron a inventar, sobre todo en 1941, o exagerar eso. Pero bueno, claro, también sí, suena un poco, ¿no?, de quizás a prudentemente, sí. coña. Sí, prudentemente lo dejamos que había luces y ellos llegaron sobre la ciudad totalmente encendida a 6,5 kilómetros de altura y lo bombardearon. Al final que llevaron bombas de 100, 250 y 500 kilos. En este primer vuelo creo que nadie llevó bombas de estas con panfletos de propaganda, cosa que en los siguientes vuelos tiraron también algunos panfletos. No he conseguido encontrar cuál era el contenido de esos panfletos, porque me hubiera encantado saber qué es lo que le decían los soviéticos a la población alemana en 1941. Pero bueno, sí que bombardearon la ciudad. Y los 15 bombarderos volvieron a la isla de Saaremaa, a la base de Kokula, que era una base
realmente muy poco adaptada o muy poco adecuada para estos bombarderos, porque es una base que estaba pensada para cazas. Tenía una pista de Claro. kilómetro 300, pista de Uf, tierra de kilómetro 300, que era, bueno, escasa para estos aviones. absolutamente muy, muy, muy pequeña. Sí, sí, sí. También, aparte del imaginario o la leyenda de esto, pero creo que esto sí que tiene más fundamento, que sí que lo he encontrado en más sitios, es que la radio alemana reportó que había bombardeado, que la Fuerza Aérea Inglesa, la RAF, había Ah, bombardeado Berlín esa sí. noche. A lo que recibieron una respuesta de los británicos, la BBC radió que los alemanes debían estar equivocados o mal, bueno, hicieron mediante un chiste o algo así, para que luego los soviéticos anunciaran a bombo en platillo desde sus propios medios que habían bombardeado Berlín. Claro, era un acto de propaganda brutal, desde luego. Y luego estos aviones vuelven. Quiero decir, ¿hay algún problema con estos aviones? ¿No los derriban? ¿Simplemente vuelven y ya está? El primer bombardeo soviético de Berlín, Sí, la noche del 7 al 8 de agosto, los 15 bombarderos sí. bombardearon y volvieron, los 15. Ostras, O sea que es viva la Armada Soviética. bastante destacable, sobre todo con lo que veremos que sucedió con los TB7 y los R2, sobre todo los TB7. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y bah, eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta, no, pero nos han dicho esta, pues, y los Boers es la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que están en otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Hombre, y es Aquí que ya- mucho- Pero mucho mapa del yo desierto, este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro, caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura. ¿Pero a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 35 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. Mira las amigas del party, ella se quedó mirándonos ¿que sabe solo escribir? son al reloj. No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando Que, quieras. que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí, ¿Y un fan cada viernes? que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Bueno, después de esta pausa, pues volvemos y ahora ya no somos un bombardero de 2 tripulantes, ahora somos de 3 porque se nos ha unido Antonio Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? Pues nada, aquí hablando sobre este primer bombardeo de Berlín y ahora vamos al interesante, a donde cogemos nuestros bombarderos pesados y vamos a ver lo que hacemos, porque esta vez no Venga. salió tan bien, ¿verdad?
No, la verdad es que, bueno, ya hemos dicho antes que lo habían recibido la orden de arriba, de Stalin, y la orden, digamos, y la iniciativa por abajo. La iniciativa por abajo al final se adelantó y fueron los primeros en bombardear con estos DB3, que bueno, que también tenemos la duda realmente, que creo que se nos va a aclarar de cuáles eran las versiones que bombardearon Berlín. Como bien aporta Antonio, parece que fueron los Ts, ¿no? La versión T. Sí, parece que la que tenía la Fuerza Aérea Naval en ese momento más en uso era la T. Sí, lo más probable sería que fuera esa, pero vamos, que podría haber sido cualquier cosa. En ese momento, pues supongo que tirarían de lo que pudieran y que pudiera llegar, porque claro, de hecho esos ataques, pues como dices, muchas veces son grupos pequeños de aviones que van despegando de una manera así sorpresiva, un poquito con el plan de dar un golpe rápido y retirarse. Entonces, pues cualquier avión, supongo que tuviera el alcance necesario en ese momento te vale. Claro, además era un golpe propagandístico, quiero decir, no creo que pensasen destruir Berlín. Vamos a liarla y a ver si salimos en los periódicos. Claro. No, y la versión T, que es de Torpedonosets, de portador de torpedo en ruso, sí que podía llevar perfectamente también bombas. En vez de estaba diseñada para 1 o 2 torpedos, hasta una tonelada de peso cada torpedo, pero podía llevar hasta 1.500 kilos de bombas. ¿Sí? Pues ya nos vale. Claro. Sí. Pues sí, pues una vez que tenemos claro que los primeros fueron los DB3T o los IL-4T, yo creo que sería más correcto los IL-4T, pues la otra fueron el segundo bombardeo. Realizaron el segundo o el tercero, que realmente el tercero, porque el segundo también lo realizaron también los DB, que fueron 12 aviones, de los cuales 3 no volvieron a la base. El segundo vuelo ya no fue tan bien. Perdieron un 25%, ¿no? Una cuarta parte de aviones, de los cuales uno gastó todo su combustible y aterrizó sobre el agua, no muy lejos de la base, y la tripulación fue rescatada, y los otros 2 no volvieron, con lo cual desaparecieron, con lo cual lo más probable es que o gastaron el combustible o fueron derribados y cayeron sobre el mar Báltico. Madre mía, qué horror. Claro. Sí, con lo cual sin dejar rastros. Bueno, y el tercer vuelo, y quizás el tercer bombardeo, y quizás el más famoso, fue el que hicieron un total bueno, estaba planeado que lo hicieran un total de 10 TB7 y 16 R2, que pertenecían a la 81 División de Bombardeo Soviética, que como hemos dicho estaba basada en Kazán, ¿no? Donde se fabricaban los aviones, y fueron a 2 días de esto, recibieron la orden para volar al aeropuerto, a la base de Pushkin, ¿no? En las cercanías de Leningrado. Sí. Exacto, gracias. Y desde ahí tenían que realizar su misión. Realmente todas las memorias que hablan de esta operación hablan de que estaba mal organizada, de estos bombardeos, que recibieron la orden con muy poco tiempo. Que a pesar de que eligieron las mejores tripulaciones, no estaban realmente todas las tripulaciones preparadas para algo así. Sobre todo, no conocían de la manera adecuada sus aviones, sus aparatos. Y sobre todo, esos aparatos tenían problemas de fiabilidad, sobre todo los motores. Es que hay que decir una cosa, esos aviones eran muy nuevos y, por ejemplo, cuando los hemos comparado con las B-17 en ese momento, en el momento que entran en la guerra, llevan algunos miles hechos y con muchos fallos ya reparados, porque los primeros modelos que, claro, me dices, han construido 80. Eso para, yo qué sé, la B-17 no sería a lo mejor ni los prototipos. Ni los prototipos claro. o estos aviones prototipos semioperativos, que es donde le vas pillando...
pillando los fallos, sino que parece que han cogido casi los prototipos y los han lanzado. Claro que habría problemas de motor, que los motores también eran bastante nuevos, problemas de aerodinamicidad, algo que no funcionase, pues me lo creo, era bastante arriesgado hacerlo. Sí, entonces, claro, ellos con esta premisa y con un secretismo, les pasó una factura bastante terrible, ya que, para empezar, la gran mayoría de las críticas, y hablo de las fuerzas de defensa PVO, las de defensa aérea y las VBS, las fuerzas aéreas, no conocían estos aparatos nuevos. Adiós. Porque claro, no conocían los R2 y, claro, mucho menos conocían un cuatrimotor tan grande como el P8 o el TB7. Entonces, ellos realmente juntaron a muy buena gente. Había mucho piloto con experiencia polar. Incluso estaba planeado que participara una mujer en este bombardeo. Era una tal Claudia Beresnaya, que era una piloto bastante experimentada y que había hecho en 1939 un vuelo de estos de gran duración, con una modificación del DD3, por cierto. Se hicieron varios vuelos. Y entonces, bueno, ella consiguió el último momento que la incluyeran en las tripulaciones como segunda piloto de una de las naves para el bombardeo de Berlín, pero al final la cambiaron en Pushkin. En Pushkin la cambiaron por otro segundo piloto y ella al final no participó en esa operación, entre otras cosas porque, bueno, parcialmente quizás lo podemos achacar al machismo de la época, porque en las memorias que hablan de ella, pues la califican como una parlanchina. ¿Cómo que? Que es parlanchina, que no callaba. Parlanchina, que no callaba. Yo las memorias de uno de los participantes que he leído es que la llama tal cual. ¿Y tenían miedo de que se lo contara todo a alguien? ¿O tenían miedo de que les distrajera durante el vuelo? Porque vamos, no sé. Que les distrajera más bien. Y aparte que, bueno, que dudaban de sus cualidades como piloto, las cualidades reales como piloto, porque claro, había llegado ahí un poco en esa ola de jóvenes promovidos por el Estado soviético que a veces se saltaban, digamos, los tempos normales de servicio, ¿no? Es que en aquella época había como una especie de operación triunfo de pilotos en la Unión Soviética. Durante todos los años 30 había habido a ver quién hace el vuelo más raro, a ver quién se curra el viaje a mayor distancia o el vuelo ártico, o sobrevuelo de la montaña de no sé qué o tal. Y había habido eso como una especie de competición enorme. Había un montón de gente que había salido en los periódicos cada vez por una cosa distinta, ¿no? Por una primera vez que se había hecho. Eran unos tiempos muy aventureros. Pues sí, además el Estado soviético le gustó mucho porque era una cosa que se vendía muy bien Claro. a la gente propia. Hombre, es que es apasionante, o sea, entre eso, decir, no, mira, es que estos están, como hacemos ahora con los reality shows, pero me quedo con esto. Era un poco la exploración espacial de la época, pues era la exploración del aire, no lo sé. Sí. Pues exactamente. Entonces, bueno, esta gente, este grupo de pilotos y de naves, que a ver, por aquí cuántos eran, que al final tenían que participar 10 TB7 y 16 R2, pues se dispusieron para realizar este bombardeo. Ellos lo habían planeado para despegar al atardecer, anochecer del 11 de agosto, pero al final lo hicieron un poco más tarde, también porque cargaron las bombas en el último momento, porque, bueno, pues fallos típicos de logística. Los propios pilotos tuvieron que, incluso con sus monos, pasando calor, sudando,
claro, tenían unos modos acolchados para el frío que pasaba en esa altura. Trabajar, bueno, fueron todo nervio y al final, claro, eso salió mal. Uf, madre mía. Al despegar los 3 primeros R2, el cuarto despegaba dentro de una nube que habían levantado los aviones anteriores, una nube de polvo. No consiguió despegar porque los aviones iban sobrecargadísimos de combustible y gasolina y no consiguió despegar y tuvo el accidente al final de la pista sin llegar a explotar por un milagro, vamos, de aquellos que suceden. Entonces, se fueron solo de los aviones planeados, solo se fueron 3 de los 16, solo se fueron 3 R2. Pero Y, hubiera podido despegar de todas formas. O sea, la pista era lo bastante larga porque Sí, este sí. trasto necesitaba muchísimo espacio para despegar. Sí, la de Pushkin se ve que sí, se ve que sí, aunque no estaba, también dicen, no estaba de la manera adecuada señalada y preparada. Y claro, Era una que pista de hierba, ¿no? O sea, es que me da miedo pensarlo. Sí, la de Pushkin creo que también, sí, que la de la Saarema seguro, y la de Pushkin también, o al menos era muy... Sí, no, sí, creo que... Hostia, ahora no estoy seguro, porque sí que tiene la memoria de que levanta la nube de polvo, pero nadie se queja realmente antes de que la pista fuera inadecuada, que estaba mal señalizada, sí, y que la base simplemente no estaba preparada para recibir aviones de 4 motores, porque, a ver, Madre mía. si miramos la aviación de la época, claro, la aviación de la época, la inmensa mayoría eran, lo más grande que veías era un bimotor y ya te parecía, vamos, aquello, una supernave. Al mismo tiempo, empezaron a despegar los TB7. Uno de los TB7 tuvo un accidente también, porque en el momento del despegue le fallaron los 2 motores de un ala. Si no me equivoco, creo que fueron los 2 motores derechos. Dios. Entonces el avión pues se precipitó contra el suelo, ¿no? Digamos, en un ángulo de 90, hizo un giro a la derecha y destrozando la cabina y muriendo parte de esa tripulación. Con lo cual, tras esos 2 accidentes, los comandantes que estaban en aquel momento, el comandante de las BBS, ¿no? De las críticas, Zygarov, creo que era en aquel entonces, él decide que los demás no despeguen, que paren con los despegues y de bombarderos estratégicos, que digo estratégicos porque entonces no se consideraban así, pero De largo alcance era la idea, ¿no? Sí. Sí, de eso. largo alcance. Se fueron 7 TB7, P8, ¿no? Y 3 R2. A bombardear Total, Berlín, 10 ¿no? aviones. Vale, bien. A bombardear Berlín. Ole. Que es, Así sí, me gusta. que realmente, como ya hemos visto, o sea, realmente la primera vez que lo bombardearon, unos días antes, se habían ido hasta 15 aviones, ¿no? 15 aviones el primer bombardeo, que volvieron todos, y 12 el segundo bombardeo, que volvieron 9, ¿no? Y bueno, la tripulación del 10º que también fue rescatada. Y de los R3, no tengo noticias, si no me equivoco, volvieron, pero aunque no estoy seguro, de los P2, o sea, de los TB7, que me estoy liando ya con tanta podemos repasar, si queréis, el 1 a 1, cuál fue su destino. De los yerdos te puedo decir que la cosa fue un poco flojita, porque uno ¿Sí? tuvo que volverse al poco de despegar, ¿Sí? porque no pudo llegar porque lo acribillaron a tiros un chato, un I-16, un Policarpo La Fuerza Aérea I-16. propia, sí. Le disparó y bueno, el último sí que parecía que iba a poder llegar, pero bueno, solo regresó ese último. Los otros, uno desaparece y el otro es acribillado a tiros por su propia aviación. Pues te digo ya que en los T7 la cosa fue peor, incluso. Sí, incluso.
Bueno, la que se precipitó fueron la nave, la que te digo de despegar técnicamente fue la nave 42.046 del mayor Yegorov, que despegó a las 9:58 del tiempo local y a una altura de 30 a 40 metros le fallaron los dos motores de la derecha y la nave pues se precipitó al suelo, de los cuales murieron 6 tripulantes y fueron heridos otros 6 de los 12 que íbamos en total, de los cuales 2 murieron en el hospital. Habían perdido y 8 de los 12 tripulantes. La otra nave que despegó fue la 42025, que despegó a las 8:50. Como veis, ¿no? Ya la diferencia de horas de despegue es bastante importante. O sea, los aviones no era muy difícil que realmente se pudieran agrupar, porque tampoco podían esperar a los demás, porque Claro. si no, no hubieran tenido combustible para ir y volver. Entonces, este avión fue también atacado por un I-153. Muy lógico. Muy lógico, porque como ya os digo, no les habían no les habían avisado a nadie demasiado y entonces este avión Ni siquiera sabía que también existía el avión, en realidad. O sea, no. exacto, a la altura de Klin fue atacado también por la artillería antiaérea soviética, y a las 9:30, a los 40 minutos de despegar, le falló el motor número 1. La tripulación tiró las bombas al mar y regresó a Pushkin a las 12:30. Estaban sobre unas 3 horas y pico, 3 horas 40 a la base de tenían 11 impactos de balas y 2 impactos de proyectiles. Pues vendrían de los fuerzas y 2 de la fuerza de los Santos. La tercera nave que pudo despegar a las 9, le fallaron los motores de la izquierda. Mira, los por 2. Dios. Ahí, Sí, que sí, quiten sí, esos sí. motores y le enganchen una gaviota, por favor. Es que de verdad. O sea, que yo Sí. qué sé. Madre mía. Entonces, Eso es un fabricante de viudas. entonces ellos habían llegado a estar encima de Alemania y bombardearon uno de los objetivos secundarios, que era la estación de Lauenburgo, que no sé exactamente dónde está, pero está aproximadamente a unos 370 kilómetros al noreste de Berlín, por la zona de Stettin aproximadamente. Ahí también fue atacado por los fuerzas enemigos y por la antiaérea, y al final apareció de día. Ese fue otro de los problemas. Al haber despegado todos tarde, pues el horario previsto, todos aparecieron, los aviones que iban regresando aparecieron ya de día sobre el Golfo de Finlandia, que estaba en aquel entonces, claro, estaba ahí un montón de atención puesta, y ya, claro, a plena luz, sin conocer el avión, muchas estrellas que llevara, yo dudo mucho que los pilotos soviéticos se pararan en identificarlo y dispararlo, porque pensarían incluso que es un engaño. Pues atacaron este avión. Atacaron este avión y lo obligaron a aterrizar en una base soviética, para luego, claro, a posteriori identificarlo. Menos mal. Sí, el avión 42045 despegó a las 8:40. Fue atacado por cazas por la vía antiaérea soviética varias veces en la siguiente media hora, lo cual le ocasionó bastantes daños. El avión en un momento dado tiró las bombas al mar, y ya sobre el comandante, el mayor Tegunin, les ordenó saltar en paracaídas, cuando ya estando sobre tierra. Por supuesto se perdió y murieron al final 5 tripulantes. Madre Murieron mía. 4 tripulantes y porque también los paracaidistas que habían saltado del avión fueron también tiroteados Ay, Dios mío. por fuerzas propias.
Y bueno, y uno desapareció que o no se sabe, o no consiguió saltar, o cuando saltó, pues no se le abrió el paracaídas, pero bueno, no se sabe. Después, la nave, quizás esta es una de las más interesantes, la nave 4236, que era la pilotada por el comandante de la brigada esta 81, el Vodopianov. Vodopianov, Buah, soy sí, muy fan de Vodopianov, yo. Sí, pues mira, este salió a las 9:05, llegó a Berlín, tiró 8 FAP 250 y 2 RR Up. ¿No serán las de los tienen con los panfletos? A ver, vamos a... no, es una bomba de racimo. Es una bomba de racimo de la época. Entonces serían de 40 kilos, de 50 kilos, una cosa así, no serían muy grandes. La D, pues no me dice qué modelo tiró exactamente, pero eran de 1500 y 250 kilos. 1500 y de 1500 kilos. O sea, no, de 250, 500 vale. y 1000 kilos. Y 1000 kilos. En esa, sí, antes lo he hecho en otro orden. Y dentro, pues había, supongo que lo podían llenar de todo un poco, porque por lo que entiendo, porque lo dice exactamente, pero claro, es que lo mismo sí que la llenaron de panfletos. Es que aquí no queda claro. Es que estoy leyendo, por ejemplo, las RRAB1, que son de 1000 kilos, que salen fotografías y son 2 metros y pico, y parece más un contenedor que sí que la puedes llenar de explosivo, pero que también la puedes llenar de otra cosa, de gas si quieres, o de panfletos. No, esto no llevaba panfletos, esto llevaba bombas incendiarias. Vale, entonces sí que puede ser. Esto llevaba bombas incendiarias porque una de en las órdenes que he leído sobre los Berlín, se pedía que se disparara sobre él también muchas bombas incendiarias, porque los alemanes habían tirado muchas bombas incendiarias sobre Moscú. Pues nada, para alegrar la noche. Sí, para iluminarla, darle luz. Vamos a dar un poco de calor. Sí. Entonces, este avión realmente también tuvo muchos problemas técnicos, de que le fueron fallando los motores, no podía mantener la altura. Creo que este es el avión que llegó a bombardear, cuando llegó a Berlín, lo bombardeó a 2 kilómetros de altura solo. Y sí, porque no le daba para mayor. Madre mía. Y ya a la vuelta consiguió ir cogiendo un poquito de altura, pero tampoco fue suficiente para llegar. Entonces el avión al final hizo un aterrizaje de emergencia, que bueno, el avión se perdió, lo hizo en Estonia. Sí, pero vamos, es que llegó, por lo visto, según decía Vodopianov, le había atacado un I-16, tenía perforado el depósito de combustible, o sea, llegó con el avión estaba hecho unos toros, no podía darle un paso más el pobre, o sea, llegó hasta ahí, hasta donde pudo y luego, pues mira, hasta que hemos llegado. Y entonces ellos aterrizaron en Estonia en una zona que no quedaba muy claro, es una zona que ya que había combates, aunque todavía no estaba ocupada del todo, técnicamente, o sea, porque claro, es una zona de bosque, y ellos tuvieron la suerte de que el segundo piloto de Vodopianov era Endel Pusep, que era un soviético que había nacido en Siberia y que era hijo de cristianos bastante pobres estonios, que se habían ido a vivir ahí, hacerse la vida, ¿no? Como quien dice, para hacer las Américas, pero para hacer las Siberias en aquel entonces. Las Siberias. Entonces, sí, este Endel Pusep recordaba todavía de su idioma natal, lo que le habían dejado los padres, que era el estonio, ¿no? Y él consiguió hablar con un chaval local que les indicó dónde había bandas ya operando estonios y por dónde podían ellos llegar hasta soviéticas, y ellos al final salieron por su propio pie hasta que se encontraron con tropas soviéticas que los evacuaron. Madre mía. Como curiosidad de este Endel Pusep,
que bueno, para empezar, a pesar de ser estonio étnico, volaba perfectamente dentro de las fuerzas aéreas soviéticas sin ningún problema. Quizás también puede ser en algunos casos la excepción, pero bueno, como vemos que quizás a veces no siempre nos explican, ¿no? Que toda la gente, lo que no fueran rusos, ucranianos, bielorrusos, no tenían acceso, bueno, por lo menos Pusev sí. Y Pusev, además, se hizo bastante famoso internacionalmente. ¿Algunos suena por qué? Ahora mismo, ¿no? Porque fue el piloto que llevó un P-8 con la delegación soviética a Gran Bretaña y Estados Unidos luego, Anda. en 1942. Fue el que llevó a Molotov primero a Gran Bretaña, que volaron sobre los países ocupados, y luego de ahí volaron a Estados Unidos haciendo un salto en, no sé si en Islandia o en Groenlandia, creo que en Islandia. Entonces, bueno, pues además lo entrevistaron y toda la tripulación fue recibida por Roosevelt, etcétera, etcétera. Y bueno, el hombre fue bastante famoso y sobrevivió a la guerra y etcétera. Murió ya en la Estonia independiente. En Estonia. Sí, Estonia. Murió en 1996. Suena un poco a Rafaela Carralo de Estonia. Pero vamos. Sí. Yo la historia de Vodopiano la conocía, pero la de Pusev no. Qué curioso. Sí. El hombre al final en los 90 tuvo ciertos problemas con las nuevas autoridades estonias que le quitaron la casa en la que vivía porque había pertenecido, se ve que a alguien antes y claro, a él se le había dado el Estado soviético. Y bueno, también tuvo homenajes y tal, pero bueno, quizás un final un poco agridulce para este hombre que fue héroe de la Unión Soviética. Bueno, de Vodopiano tiene uno de esos récords de entreguerras chulos, de esos que le gustan a Dani. Porque es el primero que aterriza en el Polo Norte. Llevó una expedición de aviones que aterrizaron en el Polo Norte y es la primera persona que se supone que aterrizó en el Polo Norte. Que se sepa. Bueno, supongo que quiero decir. Que se sepa, sí, claro. Es que eso de ir y volver es un tema que es bastante interesante. O sea, el primero que llegó y luego volvió. Ese es el bueno, ese es el bueno. Ese suele ser ese el es que mi gana. héroe. Sí. Vodopiano es una leyenda. O sea, había hecho unos vuelos tremendos, había batido récord de distancia, había sobrevolado por primera vez ciertas zonas de Siberia y de todo eso. Había sido el primero en muchas cosas. Sí, además Vodopianov sobrevivió la guerra, murió en 1980, pero a Vodopianov, y esto nos adelantamos un poquito, lo hicieron responsable del fracaso de esta misión. Sí, porque él realmente no era el ejecutor técnico, él mismo voló, pero claro, y fue víctima de las circunstancias. Vamos a ver, al ingeniero que diseñó el Chalonsky M40, el motor de ese trasto que no hacía más que petar en todas direcciones, a ese entonces, ¿qué le hicieron? Porque vamos, es el auténtico asesino del día, el criminal, el conspirador enemigo. O sea, es que está claro. Ese tío. Sí, bueno, y toda la dirección que no avisó a la Fuerza Aérea ni las defensas antiaéreas. Por cierto, ¿veis este perfil tan curioso de la de gaviota invertida? Pues es nuestro. Ese tipo de cosas, sí. Detalles tontos, ¿no? Sí, bueno, y también que los alemanes, aviones realmente de 4 motores en aquel entonces no tenían gran cosa, ¿no? No, cero. O sea, tenía algo experimental, pero no. En plantilla la Luftwaffe no tenía. El Cóndor no cuenta. El Cóndor, sí, no. Pero el Cóndor estaba... Bueno, podía estar en el Báltico, creo que hubieron 2 Cóndor. Ahora que pienso. Sí que es... hombre. Un cóndor se parece a esto como, yo qué sé. Ya, pero lo lejos... una patata, un tomate. Sí, 1, 2, 3, 4 motores. ¿Qué, camarada? ¿Qué hacemos? Eso es un Cóndor. Dispara. No sé, Rick, parece falso. Dispara, toma un trago y luego ya pregunta. Veo 4 motores. No sé, Rick, parece nazi. ¿Y nuestros tenemos? No. Pues a mí me han dicho que no. Morty, pero tiene estrellas rojas. Estos nazis que listos son. Qué listos son. Saben pintar. Sí. Pues volviendo a Vodopianov, a él lo hicieron responsable y entonces lo degradaron a piloto normal,
Y este hombre voló siendo general durante bastante tiempo, durante general como piloto normal dentro de la brigada. Con lo que durante toda la guerra. Con lo que le gustaba volar, yo creo que le dieron el gusto y todo. O sea. Sí, bueno, era esto claro que era un héroe. Y bueno, luego al final lo restituyeron. Él volvió a sus orígenes, que era lo de las misiones en el Ártico. Después de la guerra. Que es lo que le molaba a él. Sí, que era, digamos, lo suyo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, sigamos con las naves. Esta es la de Vodopianov, con Tupolev, y la otra nave que consiguió despegar, que era la 42026 de Panfilov, despegó a las 10. Esta sí que tiró 250 de FAB 250 y 16 bombas incendiarias de 50 kilos. Esta tripulación se dio en un principio como desaparecida en combate, pero realmente esta tripulación a la vuelta se perdió porque fue alcanzada por la Fuerza Aérea Alemana. Entonces tenía varios sistemas inactivos y aterrizó en Finlandia. Toma, ¿ya tenían bombardero estratégico los finlandeses o qué? Bueno, cuando digo aterrizó la tripulación. El avión quedó, vale. quedó que no se podía utilizar. Y aceptamos aterrizar como eufemismo, ¿no? O sea, sí, no. Es decir, tocó tierra. Tocó tierra. Entonces ellos al noreste de Helsinki. Miráis el mapa, pues vemos que ellos fueron al norte, casi no alcanzaron a ver dónde era el giro hacia la zona de Leningrado o qué es lo que ocurrió. De la tripulación, parte de la tripulación murió dentro de aterrizaje y la otra parte pues murió hacia el este para intentar cruzar la línea de frente. Si vemos un mapa de esa zona, vemos que de Helsinki hasta, digamos, de cercana a Helsinki hasta la línea de frente en aquel entonces, pues habría como un mínimo de 150 kilómetros. No fue muy realista y los acabaron atrapando a todos. Pero realmente toda la historia de este avión se supo ya después de la guerra. Claro. Otra nave, la 42055, pilotada por Grumov, esta despegó a las 9:58, bombardeó Berlín por cálculo de tiempo, porque realmente no tuvieron visual de él, porque estaba tapado por nubes, por lo menos cuando ellos llegaron. Y estos tiraron también 4 FAB 250 y dos RRAB, estas que hemos dicho 3, que el 3 es el modelo de 250 kilos. Sí, son las... he estado mirando un poco y me sonaban y eran las cestas de pan de Molotov. No sé cómo las llamarán allí. Las de Finlandia. ¿Qué estaban cargadas esas? Con incendiarias. Sí, exactamente. Era una bomba. A ver, esa era una especie. No era una bomba, era un contenedor, como hemos dicho. Lo que pasa es que se abría por medio de una turbina cuando cogía velocidad y se activaba. Y entonces, digamos que se separaba toda la carcasa y dentro, pues habían pequeñas bombas incendiarias, que es estas de racimo que están prohibiendo ahora. Bueno, pues eso era lo que llevaba. Eran pequeñas bombas incendiarias, sí. Ellos, se ve que eso era parte solo de la tripulación, o sea, de la carga. Entonces, la otra que les quedaba no la pudieron tirar porque se quedó atrapada. Y además, uno de los tripulantes murió porque se le rompió la manguera de oxígeno. Adiós. Ellos también se perdieron. Y finalmente acabaron aterrizando dentro de Rusia bastante del interior. Vamos, con lo que yo tengo entendido aquí, la nave no se perdió,
Aunque bueno, en otros casos también se explica que recibió algún daño. Y la última nave que llegó a llegar del suelo, aunque una fuera solo para 30 o 40 metros de altura, despegó la de subcoronel Kurban, que despegó a las 8:50, y esta sí también llegó a bombardear Berlín con 3 FAB-500, dos paneras de estas de Molotov, las RRAB-3, y otra FAB-500 no salió porque se quedó atascada. Se quedó atascada. Y este también, este avión hizo un aterrizaje de emergencia, que el avión quedó dañado, aunque reparable, y la tripulación más o menos no, la tripulación ilesa. Así que, bueno, esta fue que sumando, ¿no? Al final, 4 naves cayeron en territorio propio, una desapareció y otros 5 no volvieron a la base. Así que, o sea, terrible, realmente terrible. Bueno, esto es entre los TB7 y los R2, con la pérdida de tripulantes, etcétera, etcétera. Y este fue el primer uso durante la campaña de la aviación de largo alcance, ¿no? La bombarderos estratégicos soviéticos, que los llamaríamos ahora. Y este es el vuelo, digamos, más famoso de todos los que se hicieron. Pero por desgraciado, vamos, porque sí, la verdad que los que me has contado de la Marina, por mucho que la segunda fase tuviesen algunas pérdidas, a ver, que de 12 vuelvan 9 es importante, pero estaba bastante bien hecho y bueno, pues había cumplido su objetivo. Pero realmente la Fuerza Aérea no existía, la VVS, la aviación frontal, se lució, desde luego. Joder. Sí, eso no sé, pues se fundó más tarde, pero bueno, que llamamos así, era el área aérea de la RKKA, ¿no? Las Fuerzas Armadas de los bomberos y campesinos. De las otras vuelos de las operaciones de la Marina, pues ellos hicieron vuelos el 12, el 13, el 16, el 19 y el 21 de agosto. Hubo ciertas pérdidas, ¿no? Por ejemplo, el 21 volvieron todos, el 19 volvieron todos, el 16 de 17 aviones no volvieron 4. Uf. Pero bueno, está dentro de la media, ¿eh? O sea, sí. Sí. Pero después hubo pérdidas también porque los Stalin, enterarse de los bombardeos, él era un hombre que le gustaban mucho los aviones, ¿no? O sea, los Stalin se llamaban soviéticos, y entonces él preguntó con qué están bombardeando Berlín. Le dijeron que que estaban cogiendo bombas de hasta 500 kilos. Stalin preguntó que por qué no estaban utilizando las bombas de 1000 kilos. Eran las que él sabía que los DB3 podían cargar hasta las bombas de 1000 kilos. Le explicaron que, bueno, que la base donde estaban, hemos dicho antes, en Saaremaa, era una base realmente pensada, o sea, para cazas. Era una base la base de Kabul. Tenía 1,3 kilómetros y era de tierra, mal preparada, etcétera, etcétera. Entonces, no podían despegar con ese peso desde esa base. O sea, como, claro, sabéis, Stalin, esas cosas, eso de no se puede, no podemos, no, ¿Cómo que no? no lo acababa de entender. Entonces él seguía insistiendo. Preguntando educadamente. Preguntando educadamente. Para ello, la isla, sobre las 21-22 de agosto, voló el piloto Kokinaki. Es un piloto que había hecho también vuelos de estos de larga distancia con el DB3, y había volado si no me acuerdo mal, de Moscú a Canadá, ¿no? sin aterrizar, con una
especialmente preparado para ello. Y entonces este piloto él había hecho de piloto experimental para y él dijo que bueno, que sí, con el DB3 se puede despegar. Él tenía récord que él había llegado a despegar con el DB3 incluso con 2 toneladas de carga útil. Ay, Dios mío. Pues, sí, él llegó a la isla y les hizo un despegue demostrativo con una bomba de estas, de 1 tonelada. Kokinaki despegó, mayores problemas, dio una vuelta y aterrizó. Después de él intentó despegar un comandante de escuadrilla y no consiguió despegar. Madre mía. No consiguió despegar, entonces la catástrofe, etcétera, que podía haber sido mayor, pero gracias a la inteligencia de los técnicos, no le quitaron a la bomba El seguro. Ah, sí. vale. Entonces la bomba no llegó a desplegar, de explotar, y entonces, claro, solo con eso se salvaron las vidas de la tripulación. Después de eso, bueno, no nadie voló con más de 750 kilos de bombas. Sé que se lo den a este y que vaya él, jolín. Sí, no. Kokinaki, por cierto, sufrió bastante por este hecho de que, claro, una cosa es, como se explicaba, estos aviones, claro, no estaban computarizados. Entonces, ahí sí que entraba en función la fuerza física del piloto, de poder en un momento dado levantar para levantar el aeroplano, ¿no? Para tirar de la Madre palanca. mía. Claro, Kokinaki sí que estaba, siendo piloto tal, en buena forma, pues estaba en muy buena forma. O sea que el piloto normal, pues no. Y se dice que esa fue la diferencia. Y Claro. Kokinaki, claro, él sí que tuvo como de un poco de angustia y tal por mal que había puesto bien en peligro. Las órdenes de la patria son las órdenes de la patria, tienes que intentarlo. Claro. Bueno, entonces el 31 de agosto volvieron a mandar aviones, 6. Otros 2 no pudieron despegar por el mal tiempo. No volvió un avión y otro accidente al aterrizar, que se ve que la nave quedó dañada, que no la podían reparar. El 2 de septiembre volaron solo 2, los cuales Berlín lo bombardeó solo 1, el otro se perdió. Madre mía, pero esto parece Rogue One, por Dios. Sí, O sea, es que parece Rogue One o el ataque a la Estrella de la Muerte. Es que esto es tremendo. Sí, la Lo verdad. estás diciendo y estoy sufriendo, vamos. El 4 bombarderos y 3 bombardearon Berlín, que en total tiraron 20 bombas, y el cuarto bombardeó la base de Swinemund, la que fue luego para la base de prueba para los cohetes alemanes. Sí. De esos 4 aviones, uno no regresó. Y esa fue la última porque ya no había manera de mantener la base, ya que había caído Tallinn. Uy. Sí, había caído Tallinn, entonces no podían suministrar a esa base combustible, etcétera. Los aviones tuvieron que despegar en emergencia para irse a la zona de Leningrado, dejando en la base buena parte del personal técnico. Jolines. Arreglárselas como pudo para regresar. En total, hacia Berlín hicieron 86 salidas, de las cuales 73 consiguieron bombardear la ciudad. Es decir, otras 13 pues no consiguieron bombardear la ciudad por diferentes motivos, de las cuales de esas 13 más de la mitad son de los estrategas, que diríamos, ¿no? de la aviación de bombardeo lejano. Mírale. De todas formas, muchos objetivos secundarios también pillarían por el camino, los que no pudieran bombardear Berlín, ¿no? Porque creo recordar que en Polonia les tienen un especial recuerdo por algunos objetivos que bombardearon porque no podían llegar a Berlín y las soltaron las bombas ahí en sitios que tenían designados de camino. Y claro, bueno, pues unas cosas llevan a otras.
Sí, no, sí, eso también puede ser. Bueno, ya digamos, el 6 la base de Cogula fue semi arrasada por 28 Junkers 88. Claro, que ya los alemanes ya sabían de dónde venían, con salían, lo cual, claro. Pero ¿tú te imaginas el alivio de los pilotos rusos al decir, bueno, ya no podemos despegar? Sí, ¿Tú te lo imaginas? O sea, como dices, bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Madre mía. esto fue de bastante impacto para para la propaganda soviética. Y bueno, también hay que decir que Berlín a partir de entonces no volvió a disfrutar, digamos, de las luces por la noche Del con toda entretenimiento ruso. libertad. Sí. A partir de ese agosto de 41, todas las noches pues empezaron a apagar las luces, etcétera, etcétera. Hombre, pero además estaban, bueno, ya se fueron los rusos de animar la fiesta, pero los ingleses pues también sabían cómo divertirse por la noche, ¿eh? O sea... Sí, cogieron el relevo al cabo de muy poco. Bueno, esto es realmente muchos de estos pilotos que participaron, no pocos de ellos sobrevivieron. Recibieron el título de héroe de la Unión Soviética varios pilotos por este bombardeos. Y bueno, la verdad es que quizás dentro de las operaciones soviéticas, sea incluso a pesar del fracaso de los TB7, fue de lo mejor planeado, ejecutado que se hizo durante la guerra, pero especialmente gracias a los bombardeos de la flota del Báltico. Es que la flota del Báltico está muy, muy bien considerada, ¿eh? Estaba haciendo sobre un avión, un A-20, que supongo que lo conocerás, el Havok, que, bueno, hubieron unos 2.000 o 3.000, era Unión Soviética, y la flota del Báltico lo adaptaron como torpedero y estaban considerados como, bueno, tenían varios aviones y los consideran muy bien, vamos, a los pilotos navales del Báltico. Ya no tengo ni idea del Mar Negro o si era toda la aviación naval, porque, hombre, se le supone saber navegar bien, porque, como decías tú al principio, no tienen puntos de referencia, ni tampoco creo que tuviesen esas ayudas en forma de ondas de radio direccionales, por lo menos al principio, y tenían que saber orientarse muy, muy bien, saber calcular muy bien el combustible para poder navegar en el mar y luego volver donde querías, ¿no? Pero que estoy descubriendo un mundo nuevo en cuanto a que estos pilotos de la aviación de la Marina Soviética. ¿De la aviación naval del Báltico? De la flota del Mar Báltico. Ajá, pues estoy descubriendo un poco un mundo en la cantidad de misiones arriesgadísimas y muy difíciles de una serie de pilotos de élite que se llegarán a formar ahí, por las características, por las necesidades, por lo que sea, pero la verdad, pues mira, los primeros que bombardean desde el este de Berlín, pues seguiremos investigando. Sí, de todos modos, precisando, porque sí, he dicho que de 86 vuelos, 73 bombardearon Berlín, no, 73 bombardearon Alemania. Vale. O sea, Alemania o ocupadas. Realmente, dentro de esas que bombardearon Berlín, son 33 aviones. O sea, 33 salidas. Claro, vale. Que ya no hay. Para precisarlo, porque claro, los otros bombardearon, habéis bien dicho bien, bombardearon otros objetivos dentro de Alemania o la Polonia ocupada. En total, durante todos estos bombardeos, tiraron 36 toneladas. En total, no sobre Berlín, sino sobre Berlín serán, pues, proporcionalmente las que sean, habría que calcularlo por cada avión, pero vamos, en total fueron 36 toneladas. Que no es mucho, realmente. No. Si cogemos... No, realmente, yo creo que era más el hecho, evidentemente era el hecho propagandístico, tanto exterior como interior. Yo supongo que, bueno, pues la gente ¿qué te diré yo? Pues en la Unión Soviética se debía alegrar, ¿no? Y debían vender también la imagen de que somos capaces de llegar a Berlín y bombardearlo, ¿no? Y Sí. esa comparación posterior con Doolittle, que tiraron 4 bombas en Tokio, pero dijeron, ostras, que llegan hasta aquí. Sí.
Pues no sé, que bueno, que es un tema poco conocido, pero que es muy interesante y además que eso, que llama mucho la atención cuando ves a estos pobres tíos metiéndose en esos cascarones a volar, sabiendo que se matan sí o sí. Madre mía, y luego pues al final eso, 36 toneladas de bombas, en fin, eso que llama poderosamente la atención. Luego, claro, pues de todas formas, yo me acuerdo cuando estuve preparando una cosa de hace ya años, porque estuve mirando un tema sobre el Extremo Oriente, a lo que era la aviación de la flotilla del río Amur. O sea, Sí. en Siberia, en el río Amur, había una flotilla rusa allí, una flotilla soviética, que estaba ahora controlando la frontera con Manchukuo y demás, y tenía también una aviación asociada. O sea, es decir, era típico que cogieras y ahí donde hubiera flota soviética, había una aviación de flota soviética, aunque fueran ríos, aunque fueran lagos, lo que fuera, pero ahí los tenía. Sí, No sé. sí, era una especie pues, de coordinación. Hombre, realmente a día de hoy sigue existiendo la flota, o sea, las fuerzas aéreas de la Marina, ¿no? Que tienen, digamos, para esos centros de operaciones, los rusos siguen utilizándolo de cierta manera eso, pues bueno, se ve que les funciona y la coordinación, ¿no? Y que eso es muy llamativo, ¿no? Los Su-24, por ejemplo, de la Marina, siempre tiene pintada la bandera de la Marina soviética, ¿no? La bandera de San Andrés, esta blanca con una cruz La azul cruz de azul. esquina, sí, de esquina a esquina, para identificarse ellos como pilotos de la Marina. Bueno, vamos, por eso te digo que tiene que ser un prestigio, vamos. Sí, no, bueno, es como en otros países, ¿no? También en Estados Unidos, y yo lo que he leído es que, claro, tiene mucho más tirón la aviación de la Marina, o la aviación de la Navy, que las fuerzas aéreas. Sí, bueno, la Guardia Nacional, ¿no? La Bueno, de Guardia la Aérea. USAF, quieres decir, sí, claro. Sí, bueno, pues solo que ver, ¿no? Algunas veces que he visto algún festival de estos que organizan de puertas abiertas, Mm, la gente que se reúne en unas y la gente que se reúne en otras. Es claro. verdad. Me parece curioso, pues el gran bombardero soviético estratégico, aunque no se llamase así, que pudo haber sido y que realmente no fue. Y ya para acabar, ¿por qué crees que el P-8 no llegaron a apostar por él? Bueno, porque en la fábrica apostaron por el P2. Sí. Durante la guerra llegaron a parar la producción en varios momentos. Y bueno, era un avión caro para la época y sobre todo se salía de la que no apostaba por esos bombardeos estratégicos, sino que con mucho, y al final se llegó a utilizar los P-8 también para ello, bombardeaba pues en la retaguardia de frente, ¿no? Fueron bastante efectivos en los años 43, 44 Ajá. para bombardear estaciones de tren, las comunicaciones, pues en la retaguardia, ¿no? Los aviones, además, esos aviones sobrevivieron a la guerra, los aviones de transporte, digamos, de las primeras figuras del Estado soviético durante la guerra, porque Stalin no voló, creo que no, P-8 a Teherán. Fue en tren, pero en algún momento sí que lo hizo en avión, pero no estoy seguro que lo hiciera en un P-8. Sé que fue escoltado por los Yak-9, pero yo creo que fue en una Il-2 en aquel momento. Yo después de ver cómo iban estos, Ya. o sea, No. que me den un callao, en una cantimplora que ya llegaré. O sea, De todos modos, vamos. estos aviones, los P-8, fueron remotorizados. Les pusieron el mismo motor que a los La-5-7. Tenían primero el motor refrigerado por agua, y después les pusieron el AM-35, y después les pusieron el AES-82. Y con ese motor sí que perdieron ciertas capacidades porque tenían creo que menos altura, un poquito menos velocidad punta, pero sí que eran mucho más fiables. Ya salgo. Y ya
Sí, sí, dentro, como hemos visto, es bastante. Y estos aviones sirvieron casi hasta a principios de los años 50, pero sirvieron como eso para volar en el Ártico. Ah. En el Ártico. Entonces, que es bueno, para llevar pesos ahí y tal. Pero bueno, ya les quedó porque, claro, hubo un salto importante durante la guerra en la aviación de transporte incluida. Curioso, curioso. Oye, pues sí, le voy a dedicar un aviones 10. No sé para cuándo, si para verano o para tal, pero oye, pues. Es que a mí siempre me ha gustado mucho el 4. El 4 además hacía misiones también en el Mar Negro, un avión. Y el IL-4, por supuesto. Ese, Sí, pues, además no. el 4S tiene también un montón de héroes de la Unión Soviética que volaron en ese avión. Y ese se siguió fabricando, si no me acuerdo, se siguió incluso fabricando un poquito más allá de la guerra. Este avión llegó a tener código de la OTAN. Sí, era Bob. Mira, pues así que... Sí, no, sí, lo conozco muy bien. Por eso te digo que no te preocupes que ese cae segurísimo. Pero sí, porque luego yo no sé dónde los desplegarían. A ver, en los 50 tenían aviones de la Segunda Guerra desplegados al lado de Corea, los soviéticos. O sea, no me extrañaría que les pasaran a los chinos o los coreanos es posible. Es posible. Sí, o algún país de estos de la zona de alrededor suyo. A lo mejor Rumanía, Polonia, alguno de estos cedió montones de Sturmovik a estos países también, o sea que, ¿por qué no? A mí lo del P-8 me da un poquito de también pena, porque no el avión en sí, sino el concepto, porque este era un avión desarrollado finalmente por los soviéticos, con bombardero estratégico, siguiendo doctrina propia, y sí que quizás esta línea de desarrollo soviética, ¿no?, propia y original, se perdió un poco al apostar en cierto momento por la copia del B-29. Sí, claro. Entonces, en ese sentido sí que me parece un avión que es muy simbólico, que quizás nació en una época no adecuada, pero que sí que tenía que daba claro que los soviéticos tenían una idea de que estos aviones podían ser, lo que pasa es que después las realidades suyas fueron otras, y que llegaron a fabricar un avión que no tenía nada que envidiarle al B-17 realmente, y con ciertas modificaciones, claro, el B-17, si lo habéis dicho, el B-17 se fabricó en miles de aviones. Claro. Si el P-8 se hubiera fabricado en varios centenares, seguro que las mejoras que le hubieran hecho, y el avión tenía mucho margen de mejora, pues lo hubieran dejado incluso en un lugar bastante mejor. Sí, y en especial seguramente los motores los habrían afinado más, no he fijado cuáles eran, pero seguro que tienen una evolución o los habrían cambiado por otros mejores o lo que sea, la aerodinámica se habría retocado, la defensa evidentemente se habrían puesto también sus torres. Ya la forma de utilizarlo, pues según, también o a lo mejor le habrían dicho, oye, pues todos nocturnos, oye, pues como los británicos, todos nocturnos. O vamos a hacer cajas, lo veo más difícil, el hacer las cajas al estilo americano, estas cajas de las B-17, B-24, pero bueno, no lo sé, a lo mejor en un frente más secundario. Yo lo veo más como un bombardero nocturno que, bueno, los soviéticos tuvieron, creo que fueron los P-2 y incluso los Il-4 los utilizaban mucho como bombarderos nocturnos y los utilizaban con éxito, vamos. Sí, no, digo, pues es un avión que simplemente nació en una época en la que no entraba en la doctrina del país en la que apareció. Exactamente. Pues, nada, próximamente en Aviones 10 tendremos a nuestro P-8. Pues nada más, yo creo que hasta aquí es lo que da. Un bombardeo que no tenían previsto, por lo menos los alemanes, y que bueno, pues fue al tipo Dolittle, pero adelantado, pues un poco el pequeño zarpazo que pudo dar al principio la Unión Soviética al corazón de Alemania, y que bueno, volverían otra vez hasta el 44 creo que ya empezaban a bombardear a finales del 44, con los aliados occidentales también bombardeando, era un poco redundante, pero volverían otra vez.
Y nada, pues daros las gracias y oye, un saludo. Igualmente, Pues, un saludo. un saludo enorme, hasta luego. Esto es Casus Belli.